Desde hace 20 años, México es una fuente ininterrumpida de noticias sangrientas. Solo en 2011 se produjeron 17.000 asesinatos, es decir, 47 asesinatos al día, uno cada 30 minutos. Esta situación está relacionada, por supuesto, con los cárteles de la droga locales. Los narcotraficantes en México han perdurado mucho más tiempo que el famoso Pablo Escobar. Sus miembros son probablemente tan numerosos como el ejército mexicano, y sus ganancias superan sin duda el PIB del país. Y hoy les invito a escuchar cómo ha llegado México a este punto. Trazaremos toda la evolución de los traficantes locales, desde los pequeños contrabandistas de finales del siglo XIX hasta la formación final de los cárteles en organizaciones criminales internacionales que suministran droga a buena parte del mundo. Explicaremos cómo Estados Unidos, el país que más sufre por ello, influyó realmente en este proceso. También mostraremos cómo las drogas y la política están inextricablemente unidas. Así que si te interesa saber cómo México se convirtió en un país de narcotraficantes, conoce el auge de los cárteles mexicanos de la droga al otro lado de la ley. Mi video de hoy se basa en el minucioso y meticuloso trabajo de los investigadores de la historia de los cárteles mexicanos de la droga. Entre ellos se incluyen Ioan el Grillo con su libro El Narco, Manuel Ascano y Ochoa con la obra Una vida en la vida sinaloense, Luis Astorga con la obra El siglo de las drogas, y Guillermo Valdés Castellanos con el libro Historia del narcotráfico en México. En mi narración me basaré en el marco que propone Castellanos, ya que me parece casi perfecto. Él identifica 3 ejes principales para el estudio de la historia de los cárteles mexicanos de la droga, que en conjunto nos dan una visión completa de la formación y desarrollo del fenómeno. El primer paso será analizar el proceso evolutivo de las organizaciones económicas ilegales que son los cárteles. El narcotráfico es ante todo un negocio con todas las características que incluye una empresa. Su principal diferencia es que opera fuera del marco legal, por lo que, para describir el fenómeno económico de los cárteles, es necesario comprender el funcionamiento de los mercados ilegales y cómo ha cambiado a lo largo del tiempo. Esto ayudará a explicar cómo una pequeña empresa familiar de Sinaloa se convirtió en una gran compañía paramilitar a escala transnacional en 100 años. El segundo paso consiste en examinar la constante presencia económica y política de Estados Unidos. Las políticas de la Casa Blanca sobre el narcotráfico han tenido y siguen teniendo un gran impacto en todo el mercado clandestino mexicano. Desde una perspectiva histórica, México no se habría convertido en un distribuidor tan grande de drogas sin el siempre necesitado consumidor estadounidense. Como dijo el presidente Felipe Calderón, Estados Unidos es una piscina sin la cual no habría trampolín. El tercer paso es la conexión entre el mundo del narcotráfico y el de la política mexicana. No tienes ni idea de hasta qué punto las peculiaridades del sistema político mexicano influyeron en la formación de los cárteles de la droga locales. En este video repasaré cada una de estas áreas y al final del video tendrás una comprensión clara de cómo y por qué el México moderno se convirtió en un país de cárteles de la droga. La producción y venta de drogas no era ilegal en México ni en el resto del mundo a finales del siglo XIX y principios del XX. Las medicinas derivadas de la amapola y la cocaína se vendían libremente en las farmacias de las ciudades, no solo de México, sino de todo el mundo. Jarabe para la tos con heroína alemana, una bebida hecha de vino con extracto de coca para las enfermedades del corazón, a la que más tarde se le quitaría el vino y se convertiría en la famosa limonada. Pastillas de cocaína para el estado de ánimo, cigarrillos de marihuana para el asma, etc. ¿Y en qué estado de México crees que se cultivaron los ingredientes para producir estas maravillosas medicinas? Sí, el que inmediatamente viene a la mente en relación con el crimen organizado mexicano, Sinaloa. Las semillas de la amapola, así como el conocimiento de cómo cultivarla y convertirla en droga, fueron traídas a México por los chinos que llegaron a construir ferrocarriles y trabajar en minas en Baja California y luego en Sinaloa en las últimas décadas del siglo XIX. Al principio, por supuesto, lo producían para su propio consumo, por lo que no es de extrañar que los primeros y más numerosos fumadores de opio procedieran de comunidades chinas.
Pero el mundo y los mexicanos en particular no disfrutaban mucho tiempo de tales medicinas, porque los efectos no duraban mucho. Esto es lo que José Olivera, un médico que trabajaba en México en aquella época, dijo: cualquier persona adicta a la marihuana es probable que se vuelva infeliz, se atonte o acabe enfrentando cargos legales. La marihuana es debilitante, provoca alucinaciones, cambios bruscos de humor, desde la exaltación y delirios impulsivos o rabia, hasta un impulso terrible y ciego que lleva al asesinato. No hay diferencia entre los que fuman marihuana en chozas y los que, sentados en cojines de terciopelo, fuman opio en hermosas pipas. Ambos estarán perdidos para la patria. La epidemia de adicción a las drogas sin control se apoderó tanto del mundo que en 1912 se celebró en La Haya la Convención Internacional del Opio, en la que participó México, que aprobó y ratificó los tratados propuestos. Estados Unidos participó, incluyendo al comisionado principal del opio, el médico Hamilton Wright, que declaró una cruzada contra el opio. Gracias a los esfuerzos de Wright, en diciembre de 1914, el Congreso estadounidense aprobó la primera ley que prohibía la distribución de drogas. Y esta fecha es muy importante en nuestra historia actual, porque de hecho es el surgimiento de la piscina de la que hablaba Calderón. Las principales exportaciones de la época eran el opio y la marihuana. Empecemos la historia con el primero. El centro de su producción y distribución en esa época era el estado de Sinaloa, y había varias razones para ello. En primer lugar, Sinaloa era un territorio enorme, sin mucha supervisión por parte de las autoridades. Era fácil ocultar plantaciones ilegales, y la enorme frontera terrestre de México con dos grandes ciudades, Ciudad de Juárez y Tijuana, que daba cabida a muchas maniobras y rutas, se había utilizado durante mucho tiempo para el contrabando de alcohol y armas. Como escribe Joan Grillo, durante años, todo, desde esqueletos aztecas hasta ametralladores Browning, habían sido contrabandeado por las arenas fronterizas de Sinaloa. En segundo lugar, los chinos que llegaron entonces tenían los conocimientos y la experiencia para cultivar las materias primas y luego procesarlas, y sus compatriotas también vivían en Estados Unidos, lo que permitió establecer una red de distribución a través de ellos. Así pues, la comunidad china creó las exportaciones iniciales a Estados Unidos a través de lazos nacionales y familiares que facilitaron la transferencia de mercancías a través de la frontera. Sin embargo, las redes de distribución de la época estaban localizadas y no tenían una gestión centralizada. Pero los chinos no estaban destinados a afianzarse en el mercado local. En los años 30, los sentimientos antichinos comenzaron a extenderse entre los mexicanos, relacionados, entre otras cosas, con el auge del tráfico de drogas. En 1933, el cónsul estadounidense de Ensenada, Baja California, envió un informe a Washington sobre el creciente clima antichino. En él citaba a un informante chino que decía que había provocadores criminales entre los activistas antichinos. Uno de estos provocadores era un conocido contrabandista llamado Segovia, que se había hecho famoso en Baja California, Sonora y Sinaloa por financiar a grupos violentos que atacaban a la diáspora china. El objetivo de Segovia, según el informe del cónsul, era apropiarse de la producción del opio de los asiáticos, y cuando Segovia fue detenido por ello, las tensiones raciales provocaron una explosión violenta en las calles. La iniciaron sus colaboradores sobornados por el propio Segovia, a los que luego se unieron ciudadanos comunes. Entre los que se unieron estaba el estudiante universitario Manuel Lascano, nacido en un rancho de Sinaloa en 1912. Lascano se convertiría más tarde en una figura destacada del sistema político y judicial del estado, ocupando el cargo de fiscal general de Sinaloa durante 3 sexenios. Escribió una notable especie de memorias que se convirtió en una de las principales fuentes sobre los primeros años del incipiente narcotráfico. Lascano describió cómo estos grupos recorrían las calles a la casa de chinos. Una vez encontradas las víctimas, las arrastraban a los sótanos de casas abandonadas y las retenían allí con las piernas y las manos atadas. Después cargaban a los cautivos en vagones de carga y los sacaban del estado. Los sinaloenses se apropiaban de las propiedades y casas de los chinos. Resumiendo, tenemos que los inmigrantes chinos iniciaron el comercio del opio en México, y especialmente en Sinaloa, pero lograron mantenerse durante un par de décadas, después de lo cual los forajidos mexicanos, aprovechando la creciente intolerancia racial, se apoderaron del negocio.
y a partir de 1934, los mexicanos controlaron todo el tráfico de los opiáceos. La situación con la marihuana era diferente. Si el consumo de opio estuvo limitado durante mucho tiempo debido al carácter localizado de las diásporas chinas y a su elevado costo, la marihuana fue una droga verdaderamente popular. Por ejemplo, en la segunda estrofa de la conocida canción La Cucaracha, se canta que la cucaracha, es decir, un soldado del gobierno, no puede escapar de los rebeldes porque se ha quedado sin marihuana. Sin embargo, todavía no se hablaba de los cárteles. La prensa solo hablaba de individuos que llamaban la atención, como Felisa Velázquez, apodada la Reina de la Marihuana, que controlaba parte de su distribución en Ciudad de México, o un tal Félix Sánchez, conocido como el Rey de la Droga, jefe de una de las pandillas más grandes de la capital. Las redes mexicanas de distribución de marihuana eran entonces similares a las chinas, basadas en vínculos nacionales, familiares y vecinales entre productores y traficantes, pero en esta etapa limitadas al mercado interno y sin acceso a Estados Unidos. Y hablando de producción, aquí hay un pasaje revelador del libro de Luis Astorga sobre la producción de marihuana en el estado de Puebla. Las plantaciones más extensas, escribe Astorga, se encontraban en San Andrés Calpán, San Lorenzo Chautzingo, San Felipe, Los Reyes, San Martín Texmelucán y la Hacienda Oropesa. Se decía que la plantación de Andrés Calpán tenía una extensión de 3 kilómetros cuadrados. Cuando la policía sanitaria de la Secretaría de Salud llegó al lugar, los vecinos que vivían del cultivo tiraron las bolsas ya preparadas al río y a la barranca. La cantidad de droga destruida se estimó que eran entre 20 y 30 toneladas. Al continuar su ruta por otros pueblos de la misma región, la policía se dio cuenta de que gran parte de las pruebas habían desaparecido antes de que ellos llegaran. Las campanas de la iglesia daban la voz de alarma. Es importante explicar que tras la Revolución Mexicana y la reforma agraria que le siguió, se asignaron a los campesinos vastas extensiones de tierra, los ejidos en consecuencia. A quienes trabajaban para los ejidos se les llamaba ejidatarios. La organización del ejido era similar a la de las granjas colectivas soviéticas de los años 30, siendo la característica principal, por supuesto, la ausencia de un terrateniente. Así que la producción en sí estaba separada, había muchos ejidos separados, pero al mismo tiempo todos estos ejidos separados se defendían conjuntamente contra las acciones de las autoridades. El toque de campana indica claramente la complicidad de todos los asentamientos de la región, y tal unidad solo era posible debido a la existencia de lazos familiares, amistosos o intereses económicos comunes. Resulta que los productores estaban relacionados entre sí de un modo u otro, y la mercancía ya empaquetada en distintos lugares presupone la presencia de algún centro coordinador de recolección y transporte. Y si había un centro de recolección y transporte, debía haber una red de distribución. La información en la prensa sobre algunos de los narcotraficantes detenidos confirma la existencia de diferentes redes de distribución por distritos urbanos y segmentos de mercado. Se habla, por ejemplo, de los hermanos Félix y Otón Sánchez, líderes de una pandilla en el Distrito Federal de Ciudad de México, involucrada en la venta de opio y marihuana y que controlaba parte del centro de la ciudad, pero estaban lejos de ser los únicos actores del mercado. También ya la hemos mencionado, había una mujer, Felisa Velázquez, a la que llamaban la Reina de la Marihuana. Creó una red de distribución en lugares muy lucrativos. No es sorprendente que este tipo de actividad de recolección de la mercancía de los ejidatarios hiciera ricos a los distribuidores, porque habían muchos ejidatarios, pero aún no había audaces dispuestos a comercializar el producto. Miles de fabricantes repartidos por varios estados y un número limitado de redes de distribución, unas 10 o 20 como señala Astorga, jugaban a su favor. Los ejidatarios no podían hacer llegar el producto acabado al consumidor final por sí solos y dependían del precio que fijaran quienes tenían capacidad de distribución. No se menciona en ninguna parte la enorme riqueza de los campesinos, pero he aquí cómo la prensa de la época describía a Felisa Velázquez. Tiene unos 38 años, tiene un aspecto impresionante y se viste elegantemente al estilo de las damas de la corte de Luis XV y vive como debe vivir una reina. Entonces, si todo está claro sobre la organización de redes dentro de México y la producción del producto,
queda un aspecto más por considerar: las exportaciones a Estados Unidos. Casi no hay información al respecto, y como ya se mencionó anteriormente, era relevante solo para el mercado interno mexicano. Todo apunta a que en los años 20 y 30, cuando el comercio era apenas incipiente, las organizaciones locales establecieron lentamente una base de recursos, personal y logística, y recién después comenzaron a establecer contactos comerciales con Estados Unidos y pasando por la transición de una red local a una red de exportación. La mejor oportunidad para una salida rápida la tuvieron los empresarios de los estados del norte fronterizos con Estados Unidos, así como aquellos que tuvieron la oportunidad de plantar enormes plantaciones en lugares montañosos inaccesibles, Sinaloa y Sonora, oportunidades que aprovecharon en el futuro. Otra cosa más vale la pena mencionar sobre este periodo, es que la violencia ya existía en el tráfico de drogas incluso antes de la aparición de los cárteles tal y como los conocemos hoy. Pero creo que esto no es nuevo para ustedes, porque la economía ilegal se diferencia de la economía oficial en que todos los problemas se resuelven con violencia. La violencia está en el ADN del crimen organizado, y los diferentes grupos criminales la han utilizado y la utilizan siempre que hay conflictos entre ellos o dentro de ellos, siempre que es necesario definir o cambiar las reglas del comercio para apoderarse de territorios y siempre que su monopolio se ve amenazado. Este es el estado normal del funcionamiento de los mercados ilegales, porque no pueden sobrevivir sin violencia. Es decir, el Estado no tiene que perseguir en absoluto las organizaciones criminales para provocar procesos violentos, pero al mismo tiempo la política estatal puede ser un catalizador para ellos. Desde este punto de vista, el contexto histórico ha tenido una influencia muy fuerte en el desarrollo del negocio criminal, porque en los años 20 y 30, el gobierno mexicano simplemente no perseguía a los narcotraficantes, no había recursos para ello en el periodo post-revolucionario. Sí, firmaron una prohibición de las drogas en 1926, pero apenas era formal porque fue impuesta por su vecino del norte. Mónica Serrano, historiadora mexicana, resume bien la situación de la época. El gobierno firmó los documentos con esos cambios en las leyes relacionados a la prohibición de las drogas mientras estaba en proceso de formación del Estado y no tenía capacidad real para hacerlos cumplir y mantenerlos. No existía un aparato administrativo capaz de controlar las fronteras territoriales y no había forma de reclamar efectivamente un monopolio legítimo o no de la violencia. En otras palabras, no existía una autoridad central capaz de garantizar el cumplimiento de las nuevas normas de control de la producción y el tráfico de drogas. La expansión e intensificación de la economía de la droga en esas décadas coincidió con la fragmentación política y militar del país. Todos los esfuerzos del Estado en las décadas de 1920 y 1930 se dirigieron a construir y redefinir las instituciones económicas, agrarias y sociales ante los enormes déficits presupuestarios provocados por los efectos de un largo conflicto armado. México había sido sacudido previamente por casi 10 años de conflicto armado civil. Además, la crisis económica que vivía el mundo desde 1929 no había perdonado a la ya frágil economía mexicana. Si se revisan los informes presidenciales de 1926 a 1940, se pueden ver las etapas de un trabajo colosal, la creación de un Banco Nacional de México y otras importantes instituciones que permitieron la reforma agraria, como los ejidos, el establecimiento de la Comisión Federal de Electricidad y el Consejo de Conciliación y Arbitraje en materia laboral. No se olvidaron del ámbito social, salud, universidades, educación gratuita. En el contexto de tales problemas globales, el emergente negocio de las drogas parecía imperceptible. Sin embargo, esto no significaba que el Estado no fuera consciente del problema. En primer lugar, el Estado mexicano adoptó una postura prohibicionista que se reflejó en el marco legal. La producción, importación y consumo con fines no médicos eran ilegales, a pesar de que la decisión fue dictada en gran medida por Washington. El problema de consumo de drogas no pasó desapercibido en la sociedad. La drogadicción fue estigmatizada y la prensa publicó cada vez más artículos sobre el daño y consecuencias del consumo de drogas. En 1931 se modificó el Código Penal para tipificar el tráfico como delito federal.
lo que significaba que era investigado por las autoridades federales y no por las municipales. Cómo se aplicó esta postura prohibicionista es otra historia. El principal organismo que regulaba el tráfico ilegal era la Policía Sanitaria, dependiente del Departamento de Salubridad Pública. Esta pequeña estructura tenía que controlar no solo el consumo de drogas, sino también el de alcohol, así como las normas sanitarias en los establecimientos de comida, supervisar las farmacias y destruir los campos ilegales de amapola y cáñamo. A principios de 1937, el Dr. José Ciurop, jefe del Departamento de Salubridad Pública, celebró una reunión con funcionarios de la Justicia Federal. En ella, quedó claro que la Policía Sanitaria estaba incumpliendo sus funciones. Ciurop argumentó que México era un centro de concentración y distribución de drogas y destacó varios problemas que afectaban a las distintas fuerzas del orden, entre ellos la falta de financiación y de personal adecuados. Otro problema eran los policías corruptos, que no solo obstaculizaban las investigaciones de todas las formas posibles, sino que también podían verse implicados entre ellos mismos en el problema de la droga. Tenían sueldos exiguos y por lo tanto quedarse con las sustancias confiscadas para luego venderlas era una forma habitual de ganar dinero. Luego estaban los jueces que dejaban libres a los narcotraficantes y gobernadores que supuestamente enviaban a analizar el opio confiscado y cuando abrían los frascos encontraban, como en un caso, salsa chipotle. Así que las líneas entre el crimen organizado y las autoridades eran muy borrosas entonces. La corrupción era algo común, habitual. Sin embargo, el término corrupción no basta para caracterizar todas las formas posibles en que las autoridades estaban involucradas en el mercado ilegal de drogas. La forma más simple y obvia de corrupción era, por ejemplo, un agente de policía que aceptaba sobornos de los narcotraficantes para garantizar su impunidad. Como ejemplo de esto tomemos a la Nacha, una de las narcotraficantes más notorias de la época, que se apoderó del negocio de los chinos en Ciudad Juárez. Esto es lo que Ioan Grillo escribe sobre ella. No cabe duda de que era una mujer de negocios talentosa. La Nacha captó las tendencias de la demanda del mercado y amplió su producción de heroína. Y al parecer tenía laboratorios improvisados para procesar opio de la Sierra Madre. También tenía dinero suficiente para pagar a la policía. Como informó el periódico El Continental, el 22 de agosto de 1933, Ignacia Jasso, alias La Nacha, aún no ha sido detenida por las autoridades por la posesión y venta de heroína que todos dicen produce desde hace varios años en su casa de la calle Degollado 218. Nos dicen que La Nacha se pasea tranquilamente por las calles de Ciudad Juárez en un auto de lujo que acaba de adquirir. Esta mujer tiene una enorme influencia en los círculos policiales y por eso no la han atrapado. Como otro ejemplo de la total implicación del Estado en los negocios ilegales, Luis Astorga cita un titular de la prensa de los años 20. Algunos altos funcionarios del gobierno se han dedicado a proteger el narcotráfico. Además, también se filtró a la prensa que el capitán Luis Huesca de la Fuente, ex jefe de la Brigada Antidrogas, fue encarcelado por encubrir a narcotraficantes, entre ellos a una tal María Dolores Esteves, también conocida como Lola la Chata, considerada entonces una narco clave en la Ciudad de México. Asimismo, el Dr. Ciurop mencionó en su informe otra forma de implicación de las autoridades en el incipiente mercado negro. Los policías que trabajaban en la Brigada Antidroga eran pagados con las mismas sustancias que se confiscaban. Y no por mafiosos, sino por sus propios superiores, y para cobrar sus salarios tenían que unirse a las redes y vender ellos mismos la droga. Parece una locura, pero dada la seriedad de la fuente, debe aceptarse como cierto. Así, la estructura policial no solo era corrupta, sino que también impedía la posibilidad incluso de un hipotético Estado de Derecho. Durante los primeros 15 años de prohibición, 1926 a 1940, los recursos que el Estado mexicano invirtió en la aplicación de la ley antidrogas fueron muy limitados, y gran parte del aparato policial y de la clase política no consideraron oportuno apoyar una ley que de facto estaba muerta. Debido a esta total aquiescencia, los narcotraficantes empezaron a operar libre y plenamente.
y tanto políticos como policías participaron en redes organizadas por iniciativa propia. Un escenario típico de aquella época era la historia de Arturo Vaca Martínez. Él, como jefe de la policía antidroga, montó su propia pandilla en Ciudad de México, y para ampliar su negocio, eliminó a Félix Sánchez, conocido como el rey de la droga, que mencionamos anteriormente. A diferencia de otro jefe de la misma policía antidrogas, el capitán Luis Huesca, que fue a la cárcel por defender a narcotraficantes, Vaca Martínez dio el paso al convertirse en narcotraficante, y habrá muchos casos así en las próximas décadas. Una última cosa que hay que mencionar al hablar del auge de los cárteles mexicanos es cómo se relacionaron entonces con Estados Unidos. Ya hemos mencionado que en diciembre de 1914, el Congreso estadounidense prohibió la heroína y la cocaína. En 1925 fue el turno de la marihuana. En 1930 se creó la Oficina Federal de Narcóticos, FBN, cuyo jefe durante 32 años fue el intransigente Harry Anslinger, que en los años 30 organizó toda una campaña contra la marihuana en la prensa, que supuestamente solo consumían negros y mexicanos. La marihuana era presentada como un veneno que volvía violentos a sus consumidores, incitándolos a cometer los peores crímenes. La fórmula drogas, racismo y violencia, que más tarde se convirtió en una cita icónica, se utilizó para agitar a la sociedad y a los legisladores estadounidenses. Según Anslinger, el consumo de drogas, especialmente de marihuana, crecía a un ritmo alarmante, por lo que la mejor solución era prohibir su producción y venta en todo el mundo. Las acciones de Anslinger llevaron a la Casa Blanca a presionar a los países productores de drogas, y especialmente a México, para que aplicaran políticas prohibicionistas. Pero la presión comenzó mucho antes de Anslinger y de la creación de la FBN. En 1914, tras la prohibición de la venta y distribución de opio y heroína, el gobierno estadounidense creó un cuerpo de policía antinarcóticos. Y como un ejemplo de sus actividades, o más bien un caso concreto, quiero demostrar cómo era entonces la relación entre las autoridades estadounidenses y mexicanas en el tema de las drogas. En septiembre de 1916, el agente especial a cargo de la aduana de Los Ángeles envió un informe a Washington, cuyas implicaciones eran asombrosas. Los informantes del agente le hablaron de una organización de narcotraficantes sino-mexicana que contrabandeaba opio de Tijuana a California. En Los Ángeles vendían opio a un chino llamado Wang Xiaqi, que tenía contactos en San Francisco. En la organización participaba un personaje poco conocido llamado David Goldbaum, que sobornó nada menos que al gobernador de Baja California, el coronel Felipe Cantú. Tras arduas negociaciones con el coronel, Goldbaum accedió a pagarle un anticipo de $45,000 y a efectuar pagos mensuales de $10,000 a partir de entonces para proporcionar inmunidad a los narcotraficantes. El agente empezó entonces a investigar él mismo a Cantú, e incluso llegó a sus manos información de que el gobernador Cantú autorizaba a su policía a incautar cargamentos no pagados para luego volver a ponerlos en el mercado, pero a través de su distribuidor en Ciudad de México llamado J. Odin. Esto también se envió a Washington, y el gobierno de Estados Unidos exigió a México tomar medidas contra Cantú. Sin embargo, no hay registro de que Washington haya presionado a México por este asunto, y además Cantú terminó su periodo como gobernador sin problemas. Quizá Cantú formaba parte de un grupo revolucionario con el que el gobierno estadounidense estaba alineado. Tal vez la Casa Blanca estaba más preocupada por la Primera Guerra Mundial en Europa. Tal vez a los funcionarios no les importaba detener el flujo de opioides que llegaban por los ríos a los soldados que luchaban en las sangrientas trincheras de Francia. Cualquiera que fuera la razón, el caso Cantú sentó un precedente del que se quejaron los policías antidroga estadounidense a lo largo del siglo XX. Se construía un caso tras otro en el que estaban involucrados políticos de países extranjeros y el Departamento de Estado no hacía nada al respecto o bloqueaba las investigaciones. Este incidente muestra cómo serían en el futuro las relaciones entre ambos países en materia de drogas y pone en relieve hechos bien conocidos. Primero, agentes de Estados Unidos investigaban en territorio mexicano. Segundo, los políticos estaban estrechamente vinculados con el crimen organizado. Tercero, los policías locales estaban involucrados en el negocio. Cuarto, Estados Unidos era el gran motor del mercado de la droga.
asegurando una demanda constante. Lo que quizás resulte insólito en este episodio es la queja de los agentes por la inacción del Departamento de Estado y su negativa a ejercer presión diplomática sobre los resultados del informe. Estos resultados son importantes porque expresan dos hechos para analizar las políticas públicas de los gobiernos estadounidenses y mexicano. En primer lugar, los gobiernos no son entidades monolíticas, sino que se componen de múltiples agencias y departamentos con intereses diferentes y a veces contrapuestos. Segundo, el tema del narcotráfico no siempre ha sido, y aún no es, una prioridad en las decisiones de la Casa Blanca respecto a México, a pesar de que durante casi 100 años el gobierno de Estados Unidos ha seguido una política agresiva y en su mayoría unilateral. Estados Unidos siempre se ha reservado el derecho a tener la última palabra en cuestiones relacionadas con las drogas, lo que hace que la relación entre ambos países sea asimétrica. Esto continúa hasta hoy, porque la posición de los Estados Unidos es inequívoca. Los países conductores son la causa principal del consumo de drogas. Puesto que son ellos los que suministran las drogas, hay que ejercer toda la presión posible sobre ellos para combatir con éxito contra los narcotraficantes mexicanos y la corrupción mexicana, a través de la cual prospera el crimen organizado. Durante la Segunda Guerra Mundial, se necesitaba mucha morfina. Era la única forma de anestesiar. La industria farmacéutica estadounidense se enfrentaba a un problema de suministro. Las importaciones oficiales de goma de opio, la materia prima para la producción de morfina, habían disminuido drásticamente. Los suministros de India, Turquía, Afganistán y China no cesaron, pero no eran suficientes para la producción ininterrumpida de un medicamento importante, y la necesidad de morfina en los hospitales militares de los distintos frentes de Europa, África y Asia no hacía más que aumentar. Entonces Estados Unidos encontró una salida pidiendo a su vecino del sur, que llevaba mucho tiempo cultivando amapolas, que aumentara sus cultivos y la producción de goma de opio. El acuerdo, por supuesto, era secreto. La sustancia estaba prohibida por las leyes de ambos países, y después de todo lo que había ocurrido en los 20 años anteriores, no era un asunto menor pedir un favor así. Por supuesto, no hay documentos que lo confirmen, pero según Ioan Grillo, hay hechos que prueban la realidad de este acuerdo del que hablaremos un poco más adelante. Luis Astorga, por su parte, dijo que la mafia italiana en Estados Unidos fue la encargada del acuerdo. Para resolver los asuntos en México, envió a Benjamín Bugsy Siegel. Su misión era persuadir a los políticos mexicanos, que también eran narcos de manera parcial, para que aumentaran la producción de opio, y lo consiguió. Más tarde, con el permiso de las autoridades, viajó al noroeste del país, desde Nayarit hasta el norte de Baja California, para organizar y financiar a los productores locales. Basado en su investigación, Astorga presentó una consulta formal a la DEA para saber si existía este acuerdo. El director Harry Anslinger respondió afirmando que este supuesto acuerdo es pura ficción más allá de la imaginación más salvaje. Y las palabras de Anslinger tienen mucho sentido. Después de todo, Bugsy nunca fue miembro de la mafia y no podía hablar en nombre de toda la organización. ¿Por qué? Bueno, vean mi video sobre el nacimiento de la mafia estadounidense y obtendrán la respuesta de que la propia estructura de la organización no lo permitía. Incluso suponiendo que lo hicieran en nombre de la familia Genovese, con la que tenía contactos en la mafia, eran los años 40. El jefe del clan, Charles Luciano, estaba en la cárcel, y la familia estaba dirigida en el exterior por Frank Costello, quien, dicho sea de paso, prohibió el tráfico de drogas. Sin embargo, dos hechos eran innegables. El primero era que la goma de opio para la producción de morfina venía de alguna parte y en cantidades suficientes, y el segundo era que ni siquiera después de la guerra desapareció su necesidad. Decenas de miles de soldados estadounidenses se hicieron adictos a los opiáceos durante la guerra y volvieron a casa con una adicción persistente. No hay estadísticas confiables sobre el número de consumidores en América, pero sí datos oficiales sobre la producción en México. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos estimó que en 1943 México produjo 60 toneladas de opio, 3 veces más que en 1942, y los informes sobre campos descubiertos y destruidos bastan para tener la imagen completa. He aquí lo que dice Luis Astorga al respecto. En 1949, en 4 entidades, Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Durango,
se destruyeron 933 plantíos de alrededor de 400 hectáreas y se procesó a 1.600 personas. Pero lo que más llama la atención es el número de municipios sinaloenses mencionados en las notas de destrucción de plantíos: Badiraguato, Culiacán, Sinaloa de Leiva, Mocorito, Cozalá, Choix, El Fuerte y San Ignacio. En algunos casos, las superficies destruidas, según las estadísticas oficiales, superaban las 100 hectáreas, y a juzgar por el número de municipios mencionados, era un hecho extraño que alguien allí no estuviera cultivando amapola. Pero todo esto era una gota en el océano. Los 3 soldados del famoso Triángulo Dorado, formado por los territorios limítrofes de Sinaloa, Durango y Chihuahua, más el estado de Sonora, tenían, según los datos más aproximados, varios miles de hectáreas de campos de amapola, incluyendo más de 10.000 pequeñas granjas. Además, la mayoría de las veces, por pura coincidencia, la mayoría de estas redadas y erradicaciones tuvieron lugar después de la cosecha. Como se desprende de lo dicho anteriormente, la demanda estadounidense de opio en los años 40 arrastró inmediatamente consigo a la oferta mexicana. Al mismo tiempo, la Organización para Traficar Drogas también sufrió ligeros cambios. En particular, la participación de las autoridades se hizo aún mayor. Incluso podría decirse que eran la fuerza dominante en el mercado de la droga en ese momento. En la segunda mitad de la década de 1940, por ejemplo, hubo un gran escándalo en Sinaloa por un viaje de trabajo realizado en noviembre de 1947 por el Procurador General de la República para implementar un plan de combate al narcotráfico. Se descubrió la participación de los generales Abelardo Rodríguez de Sonora y Pablo Macías Valenzuela de Sinaloa en el narcotráfico. Los informes publicados afirman que ellos y varios otros dirigentes gubernamentales eran jefes de bandas de narcotraficantes, y los propios generales eran dueños de aviones, pistas de aterrizaje y cientos de hectáreas de sembradíos de amapola. En otra ocasión, los periodistas plantearon el hecho de que todo apuntaba a 2 exgobernadores del territorio de Baja California Norte, los generales Juan Felipe Rico y Alberto Aldrete, como líderes de una banda internacional de narcotraficantes. Eduardo Teles, reportero de El Universal, basándose en información de la Policía Judicial Federal, reveló la existencia de bandas internacionales integradas principalmente por norteamericanos que financiaban a los productores de amapola y proporcionó los nombres de algunos narcotraficantes sinaloenses, entre ellos un candidato a la presidencia municipal de Culiacán y el director del Hospital Civil, Dr. Mariano Romero, quien presuntamente era dueño de varios laboratorios de procesamiento de amapola. Las revelaciones periodísticas no perdonaron a la policía de Sinaloa. Sus jefes en funciones y ex jefes fueron los responsables de implementar el cobro de tarifas a los productores de amapola. Manuel Ascano, fiscal general de Sinaloa en aquella época, confirma también en sus memorias la implicación generalizada de personas con poder en el negocio de la droga. De hecho, dice que todo el mundo sabía de la producción y el contrabando de drogas, pero nadie hizo nada contra ello. He aquí una cita directa de su libro: políticos, comerciantes, hombres de negocios, policías, campesinos, todos sabían que se plantaba amapola, sabían quién la plantaba. Todo el mundo estaba conectado: vecinos, conocidos, campesinos y pequeños propietarios. La posición social de los dirigentes era superior a la de los campesinos. La policía judicial sabía quiénes eran los cultivadores y los jefes fijaban el porcentaje que recibían a cambio de apoyo y ojos cerrados. Así, el jefe de la policía judicial era una persona con verdadero poder y recibía importantes ingresos por encubrir actividades ilegales. El cargo implicaba un estrecho contacto con el gobernador, quien como mínimo no podía ser ajeno a lo que ocurría. Otro ejemplo de conducta generalizada era el siguiente hecho. Muchos de los que en aquella época cultivaban amapolas iban a Nogales después de la cosecha con 4 o 5 bolas de goma de opio en una maleta o mochila. Salían vestidos de campesinos y en la frontera pasaban la aduana sin problemas, porque todo estaba cubierto. Los políticos de Badiraguato, Culiacán, Guamúnchil y Mocorito daban paso libre a las mulas, aprovechando para hacer dinero. Sin embargo, estos caminantes no cubrían todas las necesidades de transporte. En los años 50 se estableció un método de transporte aéreo. El flujo de opio hacia Estados Unidos por avión en esa época
alcanzó tales proporciones que en 1953 el Departamento de Aeronáutica Civil, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones, ordenó la suspensión de los vuelos de aviones comerciales en los aeródromos de Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Durango. También se cerró la Escuela de Aviación de Culiacán. Efraín González, fundador de esta escuela de aviación e instructor de vuelo, recordó que las autoridades detuvieron los vuelos con el argumento de que los aviones transportaban mucha cantidad de opio. Efraín les pidió que restablecieran los vuelos y dijo que él había transportado no solo kilos, sino toneladas de opio. También les preguntó por qué no habían detenido los vuelos estatales y los ferrocarriles, ya que transportaban mucho más opio que sus aviones. Al cabo de un tiempo le permitieron volver a volar. Entonces, ¿qué podemos concluir de los hechos e incidentes anteriores? En primer lugar, surgieron varias organizaciones criminales privadas, propiedad de los gobernadores de los estados norteños de Sinaloa, Sonora, Baja California, Coahuila y Chihuahua. Estas empresas se encargaban de las exportaciones, la parte más rentable del negocio. Recogían la mercancía de los campesinos y la transportaban en avión hasta la frontera o directamente a Estados Unidos. En segundo lugar, la producción seguía siendo dispersa e implicaba a cientos, si no a miles de campesinos y pequeños propietarios. Estaba repartida en miles de pequeñas plantaciones de difícil acceso debido a su ubicación en las montañas, lo que las hacía muy difíciles de encontrar y destruir. Esta dispersión garantizaba el éxito de la producción y el abastecimiento ininterrumpido. En tercer lugar, en este periodo se puso en marcha un nuevo eslabón de la cadena de producción que no hemos mencionado antes: los laboratorios de transformación de la goma de opio en heroína y morfina, que aumentaban el valor de la mercancía para la exportación. Dado que la instalación de un laboratorio requiere importantes inversiones y personal cualificado, podemos suponer que no eran propiedad de productores campesinos, sino de habitantes urbanos con recursos suficientes o de los propietarios de empresas exportadoras. En cuarto lugar, llama la atención la presencia directa de estadounidenses en territorio mexicano como agentes de compra y de empresarios mexicanos dispuestos a ofrecerles mercancías, lo que confirma que el mercado de la droga ha cobrado importancia. Es poco probable que un inversionista viajara a México a financiar la siembra de una plantación de media hectárea o a comprar medio kilo de heroína. No sabemos si Boxy venía realmente a organizar los suministros, pero algunos miembros de la mafia estadounidense tenían contactos con México y traficaban con heroína desde ahí. Y es improbable que estuvieran viajando por el Triángulo Dorado, yendo de pueblo en pueblo, negociando con cada campesino para establecer suministros. Parece que llegaban a acuerdos con grandes narcotraficantes locales que tenían la capacidad de hacer entregas regulares en grandes cantidades. Así, nos encontramos también con un nuevo fenómeno en el mercado ilícito de la droga: la asociación comercial y financiera de grandes empresas de diferentes países. Ya no se trataba de redes locales de parientes chinos, sino de grandes organizaciones delictivas de Estados Unidos y México que interactuaban entre sí. En quinto lugar, también es obvio que se creó una especie de sistema impositivo, conocido en mi país como techo, para los campesinos productores de amapola. Como no se puede perder ninguna oportunidad de obtener dinero en el mercado clandestino, las autoridades policiales estatales se convirtieron en los recaudadores de este impuesto. De hecho, los policías mexicanos han llegado a vender financiamiento en el sentido clásico del crimen organizado mundial. El requisito principal para vender protección con éxito es la capacidad de utilizar la violencia cuando sea necesario, y pocos están mejor preparados que la policía para tales tareas. Así, el narcotráfico simbióticamente vinculado a la policía impidió que el Estado fuera garante del Estado de Derecho, creando las condiciones ideales para que prosperara el crimen organizado. Por último, cabe mencionar que la economía ilícita de las drogas alcanzó su apogeo durante este periodo. Grandes y pequeñas empresas se entrelazaron para lograr un objetivo: el éxito del narcotráfico, es decir, el procesamiento y la exportación de la mercancía. Miles de productores independientes, cientos de hectáreas de cultivo, redes de transporte bien organizados por tierra, ferrocarril y aire, laboratorios para aumentar el valor de la materia prima y alianzas comerciales entre empresas criminales de los estados y de México.
El nivel de democratización del crimen organizado fue enorme. Al menos en el estado de Sinaloa, campesinos, pequeños y grandes agricultores, científicos, médicos, estudiantes, políticos, policías y militares, todos participaban, y si no lo hacían, lo sabían y preferían no difundirlo. Decenas de miles de ciudadanos de todas las clases sociales recibieron su parte de las crecientes ganancias del narcotráfico. Las economías ilegal y legal empezaron a entretejerse en intrincadas redes. La producción de resina de opio era tan popular, dice Ioan Grillo, que el equipo profesional de béisbol de Culiacán en la Liga Mexicana se llamaba descaradamente Los Homeros, que podía traducirse como los negociadores. El tráfico de marihuana y heroína se incorporó en la cultura sinaloense con su culto a Jesús Malverde, el santo de los narcos, el único narcosanto del mundo al cual los implicados en el narcotráfico lo veneraban como si fuera santo. El siguiente hito cronológico en el desarrollo del crimen organizado mexicano fue el auge de la marihuana en Estados Unidos en los años 70, que afectó a un amplio segmento de la juventud norteamericana. En esa década se produjo una gran convulsión política y social en la sociedad norteamericana. Movimientos masivos de protesta a favor de los derechos civiles y contra la guerra de Vietnam. Una revolución cultural que transformó por completo la moral conservadora de la sociedad norteamericana. La aparición del rock and roll como expresión de una nueva concepción de la vida, de las relaciones sociales y de la sexualidad, este era el contexto de la época que convirtió a la marihuana en un culto. El legendario Verano del Amor comenzó en junio de 1967, cuando los Beatles publicaron el álbum Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band. Ese mismo mes, miles de jóvenes fumaron desafiantes marihuana mexicana ante las cámaras de televisión, al son de Jimi Hendrix y Janis Joplin. Poco después, el consumo de drogas evolucionó hacia lo que el activista antidroga Buddy Gleason llamó una cultura comercial de la droga. En un informe para el gobierno, Gleason dio a conocer una estadística decepcionante. El 11% de los estudiantes de secundaria fumaban marihuana todos los días. He aquí un extracto de su discurso durante el cual mostró revistas dedicadas a la cultura de fumar e imágenes de películas. Piensen en sus hijos. Pueden decirles que fumar marihuana es malo, pero observen más de cerca lo que les rodea. Es una industria multimillonaria. ¿Se han dado cuenta de cómo se glorifica el consumo de drogas ilícitas en la televisión y en el rock and roll? Mira la película de 9 a 5, donde Dolly Parton y Jane Fonda se sientan a consumir drogas como si fuera lo más natural del mundo. Seguro que han visto anuncios de la revista Seventeen del perfume Opium o de colirios que quitan el enrojecimiento. La cultura comercial de la marihuana, música, periódicos, revistas, películas, quiere quitarte a tus hijos. No solo los traficantes se enriquecen cuando tu hijo se hace hippie. Para conocer mejor la oleada de consumo de marihuana, podemos hacernos una idea gracias a la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias, SAMHSA, que publicó estadísticas sobre el número de estadounidenses que han empezado a consumir drogas desde 1962. El número total de ciudadanos estadounidenses que probaron la marihuana entre 1962 y 1980 fue de 43.600.000. 43.6 en 1980 vivían en Estados Unidos, 227 millones de personas, de las cuales unos 160 millones tenían entre 15 y 64 años. Así pues, los 43 millones de personas que habían probado la marihuana representaban el 27% de ese segmento de la población. 1 de 4 estadounidenses sabía lo que era fumar marihuana. Otro dato que muestra esta estadística es que la edad a la que los estadounidenses empezaron a consumir marihuana ha disminuido. Desde 1962 a 1971, el porcentaje de nuevos consumidores mayores de 18 años superaba al de menores, pero la tendencia se invirtió a partir de 1972, alcanzando su punto máximo en 1976. El narcotráfico mexicano se benefició de estas estadísticas. Necesitaba cultivar mucha marihuana porque a sus vecinos del norte les gustaba cada día más. Estimar la producción de marihuana en México para satisfacer la mayor parte del consumo en Estados Unidos es una tarea difícil. Utilizaremos para ello el método de Valdés-Castellanos y nos basaremos en encuestas sociales en Estados Unidos sobre el uso de droga,
Es decir, léase demanda de la misma. En 1972, por ejemplo, el mercado estadounidense estaba formado por unos 30 millones de fumadores que consumían 3.660 toneladas de marihuana al año. México, según cálculos de las autoridades de Washington, abastecía aproximadamente 3/4 partes de las necesidades del mercado estadounidense. Es decir, en 1979, México exportó unas 2.750 toneladas de marihuana, más la cantidad de marihuana incautada en tránsito. Si estimamos los decomisos en 10%, es decir, 275 toneladas, entonces salieron del territorio mexicano con destino a Estados Unidos cargamentos de más de 3.000 toneladas. Cabe seleccionar que además de la marihuana, las exportaciones de heroína siguieron creciendo en la década de los 60 y en relación con el narcotráfico mexicano hacia el resto del mundo, la fórmula funcionó nuevamente, históricamente hablando. Esto se debió a que en 1971, el presidente Richard Nixon aplicó una política agresiva contra Turquía, principal exportador europeo de heroína, para controlar los opiáceos. Las autoridades francesas y luego la propia Turquía se unieron inmediatamente. Turquía prohibió el cultivo de amapola en su territorio y Francia, a raíz de la operación French Connection, con el apoyo de agentes estadounidenses, clausuró los principales laboratorios de heroína de Francia. Todo ello en conjunto catalizó aún más la producción de opio en Sinaloa. Con la suspensión del cultivo de amapola en Turquía, la heroína mexicana abastecía entre el 80 y el 90% de la demanda estadounidense. Así que en las 4 décadas que van de los años 20 a los 60, las estructuras criminales mexicanas de producción y distribución de drogas dieron un gigantesco salto empresarial y organizativo, convirtiéndose en la primera versión de lo que más tarde serían los cárteles en sí mismos. Después de todo, ¿qué es un cártel? Es un grupo de agentes independientes del mercado que se confabulaban entre sí para aumentar sus beneficios y dominar el mercado. En nuestro caso, el mercado mexicano de producción y distribución de drogas, debido a todas las circunstancias mencionadas, el proceso de consolidación de los traficantes locales mexicanos, con un aumento en el volumen de negocios y de la entrada de fondos, no se hizo esperar. Te contaremos ahora cómo ocurrió. Además de los estados del Triángulo Dorado, Sinaloa, Durango y Chihuahua, el cultivo de marihuana comenzó a adquirir escala industrial en otros estados: Nuevo León, San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Los campesinos no podían dejar de aprovechar la oportunidad de tener mayores ingresos, pues como ya habrás comprendido, era mucho más rentable cultivar materia prima para la producción de drogas que maíz o tomate. Basta con escuchar la historia de Joan Grillo, que le contó a Efraín, un campesino guerrero. Efraín y su padre se enteraron del auge de la marihuana por un pariente cercano que había empezado a cultivarla en un pueblo vecino. Cuando el padre de Efraín se dio cuenta de que estaba obteniendo buenas ganancias, le pidió ayuda para entrar también en el negocio. El pariente compartió las semillas y presentó al padre de Efraín al comprador como su hombre de confianza. Al principio plantaron solo la mitad de la parcela y la vendieron a Teloloapan después de cosecharla. Una vez que se acercaron al comprador con el que negociaba su pariente, este les pagó 1,000 pesos por los 25 kilos que produjeron. Aunque los 40 pesos por kilo que recibieron era una suma insignificante comparado con el precio de venta de Estados Unidos, 40 pesos en aquel entonces equivalían a $5, y en California un kilo se vendía a $60. Para la familia de Efraín, fue el cultivo que les reportó los mayores ingresos de su vida. Al año siguiente ya habían comprado 2 de sus 4 parcelas con marihuana y vendido una cosecha de varios cientos de kilos. No se hicieron ricos, recuerda Efraín, pero no pasaron hambre como antes. 2 años después de empezar a cultivar, los soldados llegaron a los campos de la familia para destruir las cosechas. Afortunadamente, prosigue Efraín, el comprador de marihuana les avisó con una semana de antelación de las maniobras militares, por lo que tuvieron tiempo de cosechar parte de sus cultivos y esconderlo antes de que llegaran los soldados. El caso de esta familia guerrerense debe multiplicarse por 1,000. Condiciones de pobreza extrema, ausencia casi total de instituciones del Estado como garantes de la seguridad pública, y el ambiente perfecto para la inclusión de familias campesinas en la economía ilegal. El número de personas dispuestas a cultivar fue aumentando paulatinamente, y las decenas de kilos se convirtieron en toneladas.
Basta ver las estadísticas de incautaciones para entender la rapidez con que creció la escala de producción y la participación de nuevos actores en aquellos tiempos. 1960, Sierra de Galeana, 5 toneladas decomisadas. 1962, Culiacán, 43.5 toneladas decomisadas. 1967, 300 toneladas de hierba cruda de cannabis y material de amapola incautadas en Chihuahua y Sinaloa. La producción dispersa pero organizada de marihuana en pequeñas parcelas repartidas por medio país fue el inicio de la cadena productiva del mercado. Así describe Juan Antonio Fernández Velázquez en Una breve historia social del narcotráfico en Sinaloa. La organización y planificación de estos contratistas familiares, la camaradería en los ranchos y en las comunidades se basa en la realidad en los acuerdos que los miembros de las distintas familias realizan para el éxito de las labores agrícolas, desde la etapa de preparación, cultivo y procesamiento de las plantas hasta su terminación final. Así, las cosechas se venden por adelantado, incluso antes de ser sembradas, aunque también hay cosechas no pactadas sin garantía de venta por parte de los comercializadores. Pero tales cosechas no son susceptibles de ser destruidas por el ejército, que siempre está al tanto de los acuerdos pactados, y los productores no incluidos son utilizados para mejorar las estadísticas de incautaciones. Por lo tanto, los agricultores prefieren organizarse con los distribuidores incluso en la fase inicial de la producción. La producción e importación de 3.000 toneladas de marihuana al año en Estados Unidos significaba necesariamente exportaciones industriales. La demanda de 3.000 toneladas anuales significaba que un promedio de 8.200 kilogramos tenía que cruzar la frontera cada 24 horas. Organizar la logística para conseguirlo no fue fácil. Se empezó por la recolección y el envasado local. Luego se transportó el producto desde el lugar de producción hasta la frontera estadounidense. Algunos lugares como Oaxaca y Guerrero están a más de 2.000 kilómetros de distancia. A continuación, se utilizaron los recursos administrativos disponibles para poner en marcha mecanismos que permitieran cruzar la frontera con el menor número de decomisos, como el uso de aviones propios, túneles hasta el otro lado de la frontera o vehículos con compartimentos secretos. Aún así, todavía no era un cártel del tipo moderno. El proceso no había hecho más que empezar. Se sabe que en la década de 1940 había varios narcotraficantes dedicados principalmente a la exportación de opiáceos y en menor medida de marihuana. Estas organizaciones eran dirigidas por políticos con mucho poder local, gobernadores o exgobernadores, diputados, generales retirados convertidos en caciques o jefes. Como ya se ha señalado, se trataba de empresas bien organizadas y con un gran potencial. Pero los nombres de sus fundadores no volverían a aparecer hasta décadas siguientes. En los años 70, a pesar del desarrollo de los negocios, todavía no existían el tipo de personalidades criminales que aparecerían en los 80. Entonces, ¿qué ocurrió entre 1950 y 1980? ¿Por qué desaparecieron del negocio estos caciques y gobernadores? ¿Cómo se construyó este cártel de tipo moderno? Con los políticos locales está más o menos claro. El fortalecimiento del gobierno federal en detrimento de las autoridades estatales limitó su influencia. ¿Por qué Sinaloa fue la cuna de la legendaria organización de la que surgirían en el futuro los mundialmente conocidos El Chapo y Rafa Caro Quintero? Algunas de las razones ya las hemos explicado antes: la ubicación conveniente, las zonas montañosas y algunos patrones históricos hicieron que en Sinaloa se concentrara la producción a mediados del siglo XX. Pero también había plantaciones y caciques en otros estados, y la lógica estaba establecida. ¿Por qué los sinaloenses salieron adelante? El primer componente del proceso de consolidación sinaloense fue el aumento de la producción mediante la creación de una red organizada de recolección y abastecimiento de marihuana que permitió la exportación de cantidades cada vez mayores. La producción dispersa y diseminada era una ventaja, ya que este sistema dificultaba la actuación del Estado y resultaba más barato comprar el producto a los campesinos que arrendar tierras y contratar jornaleros. El objetivo principal era crear una organización con presencia en todos los estados donde se producía droga y en los principales pasos fronterizos para llevar a cabo dos tareas principales. Primero, organizar bien la producción, recolección, envasado y traslado de la droga. Y dos,
garantizar su traslado a Estados Unidos. Cada una de estas dos tareas muy complejas implicaba numerosas acciones de gran dificultad. Por ello, la naciente organización, encabezada entonces por un hombre llamado Pedro Avilés, contaba con un sistema de líderes regionales que actuaban como jefes de la organización en los estados de Sonora con Miguel Urías, Durango con Jorge Herrera y Baja California con Javier Caro. El propio Avilés era el jefe ejecutivo y coordinaba la operación en Sinaloa. En la historia narrada anteriormente sobre una familia de Guerrero que por consejo de un familiar comenzó a cultivar marihuana, se menciona la existencia de compradores que se dedicaban a recoger la mercancía de los campesinos. Por supuesto, los compradores podían operar de manera independiente si había un comprador norteamericano en Acapulco, pero no contaban con los recursos para entregar y transportar la marihuana a través de la frontera en cantidades rentables. Por esta razón, lo más probable es que los recolectores pertenecieran a una organización mayor que vendía la droga a granel con posterior entrega en Estados Unidos o a grandes compradores norteamericanos que llegaban a México. Establecer o controlar estas redes locales fue el principal objetivo de los sinaloenses durante este periodo. La organización sinaloense desarrolló un esquema de participación y control muy sensato y eficaz que estuvo a pleno rendimiento en la década de 1980 y que empezó a tomar forma alrededor de la década de 1970. En lugar de enviar a su propia gente a una determinada región donde serían extraños allí, formaron alianzas con políticos locales. Un ejemplo de este tipo de alianzas es la historia de Rogaciano Alba, presidente del municipio de Petatlán, y líder durante muchos años de la ganadería en Guerrero, que era el gerente de las operaciones de la organización sinaloense en ese estado. Alba se encargaba de organizar la producción y cosecha de marihuana y amapolas en la Costa Grande y las sierras de Guerrero, y brindaba protección contra las autoridades locales, ayudado por su pertenencia a la élite de la clase política local y sus vínculos con todas las autoridades policiales y judiciales de Guerrero. Este modelo de simbiosis con poderosos caciques locales facilitó a la organización sinaloense la expansión de sus negocios por 3 razones. Primero, evitaba conflictos violentos con organizaciones criminales locales. Segundo, era mucho más fácil pagar el patrocinio y la complicidad de las autoridades si lo hacía alguien que conocía a los lugareños y tenía autoridad sobre ellos. 3. También era más fácil organizar el abastecimiento si lo hacía alguien que conocía el territorio, a los campesinos, a los intermediarios, etc. En Sinaloa, las cosas eran más sencillas que en el sur, porque en el sur la existencia de otras redes desarrolladas por Avilés desafiaba el control del negocio. El poder de su organización en otros estados se aseguraba mediante el uso de la violencia, y de nuevo, por estrechos vínculos con el mundo político y policial. Un par de episodios violentos significativos a principios de los años 70 ilustraron vívidamente los conflictos entre los grupos sinaloenses y la participación de la Policía Judicial Federal en el negocio. Primero, el tan comentado y primer asesinato del jefe de la Policía Judicial de Sinaloa, Ramón Virrueta Cruz, en junio de 1969 en un crucero. Fue tiroteado con varias descargas de un rifle M1. El asesinato marcó un hito. Era la primera vez que un funcionario público caía en manos de narcotraficantes. Aún no está claro cuál fue la causa del asesinato, si Virrueta Cruz fue demasiado explícito en su oposición a los criminales o si incumplió con sus compromisos con ellos. Este caso demostró que cuando se trata de negocios delictivos, ningún nivel de poder da seguridad. El dicho plata o plomo estaba en plena vigencia. En segundo lugar, Luis Astorga documenta el primer enfrentamiento entre narcotraficantes. En septiembre de 1973, Manuel Salcedo Uceta, apodado El Cochiloco, y su séquito fueron emboscados y tiroteados en su propio territorio. Salcedo resultó herido y su mano derecha, Alfonso Zamora, muerto. A principios del año siguiente, los restos de los 6 jóvenes que habían organizado la emboscada fueron descubiertos en un rancho cerca de Mazatlán. Sus cuerpos habían sido desmembrados y quemados. Todos pertenecían a la pandilla de Braulio Aguirre, que competía con el Cochiloco por la supremacía en el sur de Sinaloa. Como podemos ver, por lo dicho anteriormente, los cadáveres desmembrados y quemados no fueron inventos de los ahora infames, los Zetas.
Y los asesinatos diarios y las guerras callejeras no comenzaron en absoluto a principios de la década del 2000 bajo Calderón. Este es, como hemos dicho antes, el ADN de las organizaciones criminales, su código de conducta implícito en el que el uso de la violencia es básicamente la primera regla para asegurarse un monopolio. Por supuesto, hay una diferencia entre la violencia de los años 70 y lo que está sucediendo ahora en México, pero la tendencia es clara y evidente. Entonces, a partir de estos dos incidentes, vemos cómo a lo largo de la década de 1970, a medida que los sinaloenses construían su imperio ilegal, había cada vez más indicios de recurrir a la violencia para eliminar cualquier obstáculo en su objetivo napoleónico de controlar el tráfico de drogas en todo el noroeste, desde Oaxaca hasta Baja California. Una vez establecida la logística y las redes para garantizar la producción, recolección, empaquetado y traslado de la droga hasta la frontera, era necesario completar la cadena de producción y establecer contactos con compradores de confianza al otro lado de la frontera. En ese momento coexistían en el mercado diferentes modelos de negocio, desde una red familiar con pequeños envíos que contaban con parientes en California y Arizona, hasta la compra y venta de cantidades a granel por parte de organizaciones más estructuradas. Además, había compradores estadounidenses independientes. Un ejemplo de este tipo de comprador es George Young, que volaba a México en su avioneta, la cargaba con marihuana comprada a intermediarios y regresaba a Estados Unidos ganando unos $100,000 al mes. Pero un ejemplo más típico de la dirección que estaba tomando la integración con su vecino del norte fue la historia de Alberto Silicia Falcone. Mientras investigaban grandes cargamentos de droga procedentes de México, los agentes de la DEA identificaron a un tal Alberto Silicia Falcone. Compraba heroína y hachís en Sinaloa, la llevaba en avión a Tijuana y la transportaba a través de numerosas mulas hasta San Diego. La Drug Enforcement Administration informó de ello a la policía mexicana, y en julio de 1975, Falcone fue detenido en Ciudad de México. En su casa se encontraron pruebas de que tenía $260 millones en cuentas suizas y de sus relaciones con políticos y famosos, entre ellos Irma Serrano, una estrella de cine mexicana. Sicilia afirmó que dirigió una operación de la CIA para utilizar el dinero de la droga en la compra de armas para los rebeldes centroamericanos y que incluso recibió entrenamiento de la CIA en Fort Jackson, en Florida. Lo curioso de esta primera detención de un gran capo de la droga es que era extranjero. Los mafiosos cubanos y norteamericanos tenían una impresionante experiencia criminal, conocimiento de las redes de tráfico fronterizo y del blanqueo de dinero, todas las herramientas necesarias para expandir el narcotráfico en México. También tenían conexiones con los servicios de inteligencia. Los gángsters de Sinaloa, como puede verse en este ejemplo, no solo no expulsaron a tales personas del negocio, sino que cooperaron de buena gana con ellos y adoptaron su experiencia y conexiones, dando los primeros pasos hacia la globalización de su organización. A finales de la década de 1970, la organización de Sinaloa había extendido su control a toda la costa mexicana del Pacífico, desde los estados de Oaxaca y Guerrero, pasando por Jalisco y Nayarit, y continuando por Sinaloa y Sonora, hasta la frontera con Estados Unidos en Baja California. También controlaban el Triángulo Dorado, la zona de producción de marihuana y amapola más importante del país, formada por regiones limítrofes con los estados de Durango, Chihuahua y Sinaloa. Los pasos fronterizos estaban colocados desde Tijuana hasta Nogales. Pero antes de comenzar a hablar de quiénes encabezaron esta asociación sinaloense, es necesario considerar uno de los aspectos indispensables que, en relación con la década de los 70, aún no hemos mencionado. Se trata de los acontecimientos en Estados Unidos que influyeron directamente en los hechos descritos en México. En noviembre de 1968 se celebrarían elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Y a pesar de la agitación social y política que vivía Estados Unidos debido a los movimientos de protesta social y cultural, las tendencias electorales a finales de 1967 indicaban que los demócratas no tendrían problemas para ser reelectos. Sin embargo, en enero de 1969, el republicano Richard Nixon
se convirtió inesperadamente en presidente. Este cambio drástico en el sentimiento de los votantes se debió a una estrategia muy oportuna y en cierto modo ingeniosa, que giraba en torno al problema de las drogas que estaba afectando a muchas personas. En el verano de 1967, los republicanos contrataron al abogado Don Santarelli. Él y sus ayudantes debían encontrar temas en los que los republicanos pudieran ser más fuertes que los demócratas. Y había pocos temas de este tipo. El presidente Johnson había intensificado su participación en la guerra de Vietnam, aprovechando el tema de anticomunismo y la Guerra Fría. La economía marchaba sobre ruedas impulsado por el gasto militar, la inflación era baja y el desempleo mínimo. Sin embargo, Santarelli anticipó que los demócratas pronto tendrían problemas debido a sus políticas sociales, porque después de 3 años, los resultados no eran los que habían prometido. La pobreza aún no había sido eliminada, y la comunidad negra, a pesar de las políticas para erradicar la discriminación racial, se había radicalizado. La voz pacifista de Martin Luther King se perdió entre las demandas del Partido de las Panteras Negras, una organización socialista y revolucionaria. En 1965 se produjeron los primeros disturbios raciales en el barrio de Watts, en Los Ángeles. En 1966 se repitieron en Cleveland y Chicago, y para 1967 ya habían ocurrido en 11 ciudades. También crecía el descontento entre la población blanca, en primer lugar, por el miedo a verse arrastrada a la guerra callejera y en segundo lugar, por la política social de los demócratas. Los votantes tenían la sensación de que todos los disturbios se llevaban a cabo con el dinero de sus impuestos, así que en las encuestas de 1967, la mayoría de los blancos consideraba que los esfuerzos del gobierno por erradicar la discriminación racial y la desigualdad habían ido demasiado lejos y estaban fuera de control. Santarelli veía con buenos ojos estos datos, concluyendo que la tendencia del país favorecía sus intereses frente a la agenda social de los demócratas. La intuición de Santarelli sugería que la delincuencia y el consumo de drogas estaban estrechamente relacionados y eran los causantes de este cambio de tendencia. Y sorprendentemente, los demócratas no prestaron atención a este problema. Así, a finales de 1967, los republicanos habían encontrado su tema de campaña política: la vuelta a la ley y el orden. Vincularon el aumento de la delincuencia étnica y la violencia en la comunidad negra con el consumo de heroína y marihuana mexicanas, y apostaron por la guerra contra las drogas para erradicar la delincuencia. Se necesitaba otra operación conceptual, política y mediática para dar mayor legitimidad a la inminente guerra contra las drogas. En primer lugar, equiparar la marihuana con las drogas duras. En segundo lugar, vincular el consumo de drogas con los disturbios y el movimiento contra la guerra. La prensa se sumó con gusto a esta lucha antidroga, argumentando que el consumo de heroína y marihuana eran el mismo problema. Las cadenas de televisión no hacían distinciones, y siempre que había noticias relacionadas con las drogas, mostraban imágenes de heroinómanos y jóvenes fumando marihuana. Las revistas Newsweek y Life publicaron reportajes alarmistas sobre el consumo de marihuana sin citar ninguna estadística. Así, ampliaron el problema de las drogas y lo convirtieron en un tema candente en Estados Unidos. Ante esta oleada en los medios de comunicación y las críticas de acción indecisa, el presidente Johnson quiso cambiar esta imagen y tomó medidas que más tarde se convirtieron en pilares de la guerra contra las drogas. Amplió los poderes del gobierno federal al restablecer la Oficina de Narcóticos y Sustancias Peligrosas adscrita al Departamento de Justicia, predecesora de la DEA. Buscó la aprobación y financiación del Congreso para crear una nueva agencia, la Administración de Asistencia para el Cumplimiento de la Ley, LEAA, a través de la cual el gobierno federal proporcionaría fondos y apoyo a las fuerzas policiales locales para luchar contra las drogas. Desde principios de 1968 ocurrieron varios acontecimientos importantes en Estados Unidos que jugaron a favor de los republicanos en la guerra por el poder. La sangrienta ofensiva del Tet en Vietnam del Norte, tras la cual los estadounidenses se dieron cuenta de que la guerra sería larga y difícil. El asesinato del pacifista negro Luther King con la posterior ola de disturbios.
el asesinato del demócrata Bobby Kennedy. Y en este contexto, en septiembre de 1968, Richard Nixon, en un acto de campaña en Disneylandia, lanzó la piedra angular de su campaña por la ley y el orden y pronunció que de todos los problemas del país se destacaba uno, el problema de las drogas. Así que la parte puritana y conservadora de la sociedad estadounidense y el Estado recuperó el poder y las drogas y México quedaron en la mira. Con estos antecedentes y perspectivas y la persistencia e intensificación del problema a ambos lados de la frontera durante los años 70, cuando, como hemos comprobado, las redes familiares se fueron convirtiendo en poderosas organizaciones, no fue nada difícil para los nuevos funcionarios de la administración de Nixon, que habían hecho de la guerra contra las drogas su prioridad política, avanzar agresivamente hacia sus vecinos del sur para obligar a México a unirse a su cruzada contra los narcos. Así, el 21 de septiembre de 1969 comenzó la famosa Operación Intercepción. Su plan era elegante y sencillo: cerrar la frontera entre los dos países, controlando todo el tráfico entrante. Los aduaneros estadounidenses controlaban absolutamente todos los vehículos que viajaban a su territorio. La frontera fue patrullada desde el aire. 27 aeropuertos con vuelos procedentes de México también fueron controlados exhaustivamente. Esto provocó un caos no solo en los puentes fronterizos con automóviles que duraban horas, sino también en la economía de las ciudades fronterizas, donde las ganancias de los comercios minoristas se redujeron a más de la mitad en cuestión de días. Menos de 3 semanas después, el bloqueo terminó. Hay un consenso entre los expertos en esta cuestión. La Operación Intercepción fue un fracaso. Solo agravó el problema. Las confiscaciones y detenciones de traficantes fueron escasas, y aunque el flujo de marihuana procedente de México se ralentizó temporalmente, no sirvió para resolver el problema de la droga. Los adictos a la droga estadounidenses empezaron a idear soluciones alternativas para satisfacer la demanda de marihuana. Para los narcotraficantes mexicanos, la Operación Intercepción se convirtió en una oportunidad para dominar la gestión de crisis. Pronto duplicarían sus envíos a Estados Unidos, solo que ahora utilizarían la ruta aérea con más frecuencia. Nixon, por su parte, afirmaba que la iniciativa había tenido éxito porque había conseguido que el gobierno mexicano se comprometiera a destruir las plantaciones y a permitir la presencia de agentes estadounidenses en su territorio. Así, la Operación Intercepción se transformó sin problemas en la Operación Cooperación, que estableció una nueva forma de luchar contra las drogas entre los dos países que consistía principalmente en destruir las drogas en su origen. Pero, ¿por qué la lucha debía tener lugar específicamente en territorio mexicano? Pues porque la guerra contra las drogas en Estados Unidos se enfrentaba a dos graves problemas. La corrupción. Resultó que muchos agentes de la Oficina de Narcóticos estaban implicados en el narcotráfico, y la escasa eficacia debido a la falta de coordinación entre las agencias responsables. La eficacia de la estrategia de control de la droga existente, consistente en detenerla en las zonas fronterizas por las que se importaba, era cuestionable, y en ese escenario la única acción lógica era restringir la producción allí donde se producía. Por esta razón, a partir de los años 70, el principal objetivo de las autoridades estadounidenses en sus relaciones con México pasó a ser la erradicación de los cultivos de amapola y marihuana. La Operación Cooperación, que se puso en marcha después de la Operación Intercepción, incluía la asistencia a México en el suministro de armas, helicópteros para la erradicación, la formación de agentes mexicanos de la DEA y el suministro de los productos químicos más avanzados. Para 1976 a 1977 se acordó una versión mejorada de este programa, que se limitaba principalmente al uso de herbicidas para destruir las plantaciones de amapola. En México, mientras tanto, las cosas eran aún más complicadas. A principios de los años 70, se había producido un cambio importante en la forma de dirigir el mercado de la droga. No había gobernadores ni generales que controlaran directamente el tráfico de drogas. Como he dicho antes, esto se debía a unas políticas federales más estrictas que limitaban el poder local, lo que ponía a esos generales y gobernadores entre rejas con más frecuencia. Ahora permanecían en la sombra, recibiendo dinero por su lealtad.
mientras que el mercado de la droga era dirigido por los capos que hoy conocemos. Los políticos y las drogas estaban conectados a través de intermediarios especiales. Los intermediarios permitían a los políticos permanecer limpios y al mismo tiempo estar involucrados sin interactuar directamente con los capos de la droga. La participación de las altas esferas del poder se volvió opaca y difícil de demostrar. Una cadena de este tipo daba a los traficantes un amplio margen en su esfera de influencia. Las crecientes ganancias se repartían entre todos los eslabones de la cadena, tanto horizontal como verticalmente. Nadie salía perdiendo, y esto mantenía el mecanismo en funcionamiento. Un ejemplo típico es el caso de Jesús Chuy Murillo, que nos lleva sin problemas a la creación de la organización que pasó a la historia como el Cártel de Guadalajara. Murillo fue durante mucho tiempo socio de Pedro Avilés Pérez. Avilés, líder de la mafia sinaloense, estaba siendo buscado desde 1973 y nunca había sido detenido. Acabó muriendo accidentalmente en un enfrentamiento entre un grupo de narcotraficantes y la Policía Judicial Federal, que para ese momento ya no lo buscaban, en septiembre de 1978. Tras la muerte de Avilés, el ex policía corrupto Miguel Ángel Félix Gallardo se convirtió en el líder, y en 1979 Murillo también encontró puntos en común con él. Ese mismo año Murillo se trasladó a Ciudad Obregón, en el estado de Sonora, donde compró propiedades y negocios en el Valle del Yaqui, y contrató a un político y abogado local, el jefe de la rama local del Partido Socialista, Sóstenes Valenzuela Miller, para dirigir su corporación. Ciudad Obregón era un lugar estratégicamente importante para los sinaloenses debido a su aeropuerto. Así, con el apoyo de Murillo y su socio José Luis Mallito Gordo Gallardo, medio hermano de Miguel Ángel Félix Gallardo, Sóstenes ganó las elecciones locales para alcalde. Al terminar su mandato, cedió el poder a su compañero de partido, José Félix Holguín, también apoyado por narcotraficantes. Además, la carrera de Valenzuela, gracias a la ayuda de los narcotraficantes y a su amistad con el gobernador de Sonora, Rodolfo Félix Valdés, despegó y se convirtió en fiscal general de Sonora. Estos vínculos entre el narcotraficante Jesús Murillo y la familia de Félix Gallardo con el Estado ilustran la arraigada relación entre el narcotráfico y el sistema político. Esta relación fue a largo plazo e implicaba un beneficio mutuo en el sentido de que los narcos ayudaban al sistema policial a quedar bien con las autoridades estadounidenses, haciéndoles creer que luchaban contra el tráfico de drogas, a veces entregando plantaciones o cargamentos, y a cambio, se les daba la oportunidad de operar. Como resultado, los narcotraficantes recibían protección del gobierno y avisos oportunos de operaciones inminentes. Los agentes de la policía recibían recompensas y ascensos, los políticos, dinero y control. Y el gobierno estadounidense mantenía estadísticas optimistas sobre el éxito de la guerra contra el narcotráfico dentro de México. La protección al narcotráfico en este tipo de acuerdo tácito no era por supuesto del 100%. Hubo incautaciones y detenciones de los grandes capos. Se violaba la inmunidad por varias razones, pero en la mayoría de los casos el sistema funcionó bien, y la principal razón de la violación del tratado implícito que lubricaba los engranajes del mecanismo de corrupción mexicano fue la cooperación de las autoridades mexicanas con Estados Unidos en la lucha contra las drogas. Como dije, esta cooperación se intensificó a finales de los años 70, y de 1975 a 1978, el gobierno mexicano llevó a cabo una tercera operación en la guerra contra la mafia de la droga llamada Cóndor. Durante 2 años las autoridades fumigaron con productos químicos estadounidenses que destruían las plantaciones de marihuana desde aviones proporcionados por Estados Unidos. Y en 1977, 2.500 soldados entraron en la región para recordar a la población local quién estaba realmente a cargo y eliminar a los mayores narcotraficantes. Todo ello desmanteló temporalmente la base de producción de marihuana y adormidera de Sinaloa y obligó a los jefes de la organización a emigrar de Culiacán a Guadalajara. Por supuesto, ninguna operación de este tipo podía acabar realmente con el mercado ilegal de la droga cuando la demanda estaba en su punto más alto. Pero el hecho de que el gobierno se viera obligado a utilizar tales medidas contra las bandas criminales tuvo consecuencias imprevistas.
a saber, socavar la confianza de los criminales en el contrato con los funcionarios del gobierno que no lograron proporcionarles protección cuando se vieron presionados por los estadounidenses. Ahora la opción estratégica de los narcotraficantes sinaloenses a mediano plazo era revertir la debilidad que los había obligado a someterse al gobierno. Gallardo y sus camaradas se trasladaron temporalmente al sur, al estado de Guadalajara, donde pronto organizarían lo que pasaría a la historia como el Cártel de Guadalajara, y abrirían por fin esa caja de Pandora de la que saltaron todos los cárteles modernos. Pero ese es un tema para otro video.